Vamos a adentrarnos hoy en un momento decisivo del siglo XX, el golpe de Estado en Chile de 1973. Pero ojo, no vamos a analizarlo simplemente como un evento político más, no. Lo que veremos es cómo se aplicó de forma totalmente calculada una violencia diseñada para una cosa, para conmocionar a toda una nación hasta doblegarla. Y para entender la lógica que hay detrás de esta brutalidad, fíjate, nos tenemos que remontar siglos atrás, a Maquiavelo nada menos. Ya en el siglo XVI él teorizaba sobre esto, sobre la eficacia de una crueldad que es abrumadora y sobre todo rápida. La idea es muy simple en realidad. Un golpe masivo, repentino, paraliza. En cambio, si la violencia es gradual, lo único que se consigue es alimentar la resistencia. Claro, y esta idea no se quedó en el siglo XVI. Tiene un eco muy moderno. Porque años después del golpe, el famoso economista Milton Friedman le escribe una carta a Pinochet. ¿Y qué le sugiere? Pues que la transparencia en las medidas de shock económico facilitaría la reacción de la gente. Aquí lo tenemos, ¿no? Dos ideas separadas por siglos que de repente convergen en Chile. Por un lado, un shock político brutal para preparar el terreno. Y por otro, un shock económico radical. Y es que una cosa, simplemente, no podía suceder sin la otra. Pero claro, toda esta violencia, ¿cómo se justificó? Porque la Junta Militar, desde luego, no lo llamó golpe de Estado. Para ellos la historia era otra muy distinta. A ver, el general Pinochet y sus seguidores siempre se refirieron a lo que pasó el 11 de septiembre como una guerra. Y es verdad que al principio Santiago parecía una zona de guerra, ¿eh? Había tanques en las calles, cazas de combate sobrevolando la ciudad, pero era una guerra muy extraña, porque en realidad solo combatía un bando, no había un ejército contrario. De hecho, y esto es clave, el propio presidente Allende se había opuesto firmemente a que sus seguidores se armaran. Y todo esto se concentró en un único punto, un punto que era tremendamente simbólico, el mismísimo corazón de la democracia chilena. Y aquí es donde está la clave de por qué este evento fue tan traumático. Hay que entender que Chile no era un país acostumbrado a la agitación política. Para nada. Tenía una tradición de 160 años de democracia pacífica. No tenía esa experiencia con gobiernos militares que, por ejemplo, sí se había visto en otros países vecinos. Así que el shock no fue solo físico, fue profundamente psicológico. Estaba diseñado, y esto es lo importante, estaba diseñado deliberadamente para romper el espíritu de toda la nación. Así que la única resistencia real, la única de verdad, vino desde dentro, desde el Palacio Presidencial, la Moneda. Allí el presidente Salvador Allende y sus colaboradores más cercanos, hicieron un último y valiente intento por defender la sede del gobierno. Eran apenas 36, solo 36 defensores leales dentro del palacio. Es un número casi simbólico, ¿verdad?, frente a la inmensa maquinaria militar que se les venía encima. Y claro, esa maquinaria respondió con una fuerza totalmente abrumadora. El ejército lanzó 24 cohetes contra el edificio. 24. Esto no era una batalla, era sencillamente una demolición. A media tarde ya estaba. Todo había terminado. Allende fue encontrado muerto, su gabinete capturado, incluyendo a su ministro de Defensa, Orlando Letelier, al que arrestaron en su propio despacho. Así, sin más. La democracia chilena había caído en cuestión de horas. Pero bueno, con matar y encarcelar al gobierno electo no era suficiente. No. Para la nueva junta militar, la toma del poder era solo el principio de todo. El objetivo real era mucho más oscuro. Era asegurarse de que nadie, nunca más, se atreviera a desafiarlos. Y la escala de la represión fue inmediata y masiva. Fijaos en el dato. En solo los primeros días después del golpe, un informe desclasificado de la CIA nada menos confirma que unos 13.500 civiles fueron arrestados y encarcelados. 13.500. Y para infundir el máximo miedo posible, ¿qué hicieron? Pues utilizar espacios cotidianos, lugares queridos por la gente. Los dos estadios de fútbol más importantes de Santiago se convirtieron de la noche a la mañana en gigantescos centros de detención y tortura. O sea, imaginad, lugares de alegría, de comunidad, transformados en escenarios de un horror que es, inimaginable. El proceso que seguían allí dentro era sistemático y, desde luego, aterrador. Había colaboradores con el rostro cubierto, encapuchados, que iban señalando de supuestos subversivos entre los miles y miles de detenidos. A los que seleccionaban se los llevaban a los vestuarios, que ahora eran salas de tortura improvisadas. Cientos de personas fueron ejecutadas allí mismo, sin más. Pero el terror no podía quedarse solo en Santiago. Para asegurarse de que el mensaje llegara a absolutamente cada rincón del país, la Junta puso en marcha una operación
muy especial. Esta operación la lideró el general Sergio Arellano Stark. Era básicamente un escuadrón de la muerte que iba de un sitio a otro y que se conoció con el infame nombre de la Caravana de la Muerte. Su método era escalofriantemente simple y sistemático. Iban de ciudad en ciudad, entraban en las cárceles, sacaban a los prisioneros políticos más conocidos y los ejecutaban. Así, dejaban un rastro de sangre que estaba diseñado para una sola cosa: aterrorizar a comunidades enteras. Es que, a ver, el objetivo no era eliminar oponentes en un combate. No había combate. Se trataba de enviar un mensaje inequívoco a toda la población. Cualquier forma de resistencia, por mínima, por pequeña que fuera, tendría consecuencias fatales. Al final, esta llamada guerra de Pinochet, esta guerra de un solo bando, dejó unas cicatrices, tan profundas como las de cualquier conflicto civil. Las cifras, la verdad es que hablan por sí solas. En total, hablamos de más de 3.200 personas, ejecutadas o desaparecidas durante el régimen. Luego, al menos 80.000 personas fueron encarceladas. Y atención a esta cifra: 200.000 personas. 200.000 se vieron obligadas a huir del país, a empezar un exilio político que para muchos fue larguísimo. El impacto en la sociedad chilena fue sencillamente devastador y muy, muy duradero. Al final, todo lo que pasó en Chile en 1973 nos deja con una pregunta bastante inquietante, ¿no? La historia nos demuestra que no siempre hace falta una guerra declarada para someter a una población entera. A veces solo es necesaria una demostración de fuerza, una que sea tan abrumadora y tan calculada que el miedo, simple y llanamente, haga el resto del trabajo.